Hola, buenas noches de nuevo. Pues hoy, que es miércoles 24 de marzo, recordemos que en 1926 nació Darío Fo, justo una fecha como hoy. Un autor ariano de obras como Muerte accidental de un anarquista, Misterio bufo y Aquí no paga nadie. Así es, fue Premio Nobel de Literatura en 1997 y murió en el año 2016 a la edad de 30 años. Ok, y bueno, pues no solo Darío Fo es recordado por ser un gran autor, sino porque también en el 2013 pues dio un mensaje por el Día Mundial del Teatro que les leeré muy poquito al respecto. Dice así: hace mucho tiempo, permítanme, uh, hace mucho tiempo el poder tomó una decisión intolerante contra los comediantes al expulsarlos del país. Actualmente los actores y las compañías teatrales tienen dificultades para encontrar escenarios públicos, teatros y espectadores, todo a causa de la crisis. Los dirigentes, por tanto, ya no están preocupados por controlar a aquellos que les citan con ironía y sarcasmo, ya que no hay sitio para los actores, ni hay un público al que dirigirse. Por el contrario, durante el Renacimiento en Italia, los que gobernaban tuvieron que hacer un esfuerzo importante para mantener a raya a los comediantes, pues reunían abundante público. Se sabe que el gran éxodo de actores de la comedia del arte tuvo un lugar en el siglo de la Contrarreforma, que decretó el desmantelamiento de todos los espacios teatrales, especialmente en Roma, donde fueron acusados de ofender a la ciudad santa. En 1697, lo siento, el Papa Inocente XII, decimosegundo, bajo la presión de insistentes requerimientos del ala más conservadora de la burguesía y de los máximos exponentes del clero, ordenó la eliminación del teatro Tordinona, que según los moralistas había acogido el gran número de representantes obscenas. Y bueno, pues no voy a terminar de leerlo, en la descripción va a estar todo el mensaje y pues bueno, como se puede ver actualmente, pues también estamos en crisis, no solo por la pandemia, sino por una real ausencia de creatividad, cosa artística, etcétera. Y más que nada por esta cosa de la cacería de brujas, que pues sobre todo con lo políticamente correcto, ya no se pueden decir muchas cosas y mucho menos burlarse, porque la gente nos ofendemos con facilidad y bueno, quién sabe cuál sea el rumbo para dentro de unos años, pero por ahora, pues así estamos. ¿Algo que quieran comentar al respecto? Pues así, me trabé un poco. A modo de comentario, muy breve, por lo que decías de esta cacería de brujas, la censura o la cancelación. Pues nada, creo que es una cuestión de que tanto espectadores como creadores, sobre todo creadores, hagamos el ejercicio, pienso, de reflexionar el cómo y por qué se plantean ciertas cuestiones, ciertas ficciones, entender que la comedia, que provoca así a veces una risa de burla, no está siendo una sugerencia de cosas, ¿no? Sino está mostrando precisamente el comportamiento errático, defectuoso, vicioso, etcétera, de lo humano. Y al final es eso, es para resaltar ese vicio y uno poderse burlar, ¿no? De ese vicio. Pero pues que no, porque hay creo que representaciones muy bien logradas, otras no tanto, artísticamente hablando, pero ninguna son sugerencia. Entonces creo que esta política de la censura, como alguna vez lo llegábamos a hablar, pues es un poco nefasta. Ya nada más a modo de reflexión, de tantos autores que sean, o personalidades artísticas que se han censurado o cancelado, que es como la tendencia. Si nos pusiéramos en el plan de pensar que en efecto han cometido crímenes, pensando desde ahí, de criminales están llenas las cárceles,
pero pocos creo que son los que alcanzan también a ser como productos artísticos. Y si analizamos la vida personal de los autores, actores, etcétera, creo que nos perdemos también la otra parte, que es su parte creativa, que es la parte, pienso yo, positiva. Y si es que sí hicieron algo errático, no todos logran como la grandeza en esta parte. Entonces ahí es donde creo que radica ese complemento, esa dualidad, ese equilibrio de lo humano. Pero pues, si nos damos a la tarea de cancelar todo lo que no nos agrada por la ideología, pues ya creo que estamos ahí un poquito perdidos en el asunto. Entonces es como creadores tener un poquito más de esa sensibilidad de ver y discernir, ¿no? Lo que es el material artístico, cultural o lo que está produciendo la gente y no dejarnos llevar por la ideología fanática o demás, ¿no? Y creo que en estos tiempos de pandemia eso es, y no solo ahorita, creo que en general eso es vital, pero bueno, creo que así es parte también del proceso de la humanidad, ¿no? Vienen momentos de oscurantismo y después vienen renacimientos. ¿O no? Pero pues eso ya lo descubriremos en unos meses, años o lo que sea. Y pues nada, nos acercamos al Día Internacional del Teatro y a disfrutar la ficción, ¿no? Que para eso vivimos, vaya. Pues sí, y bueno, al final daré yo un breve mensaje al final de la sesión, pero por ahora ya lo que más importa es la obra de hoy, que es una obra de tantas que ha escrito Gonzalo Blanco Kiss, maestro, bueno, ex maestro, porque me parece que ya se acaba de jubilar hace poco de las escuelas de teatro. Entonces, afortunadamente, bueno, esta obra nos la pasó hace años, entonces yo guardé pues la copia, los papeles, y entonces me llama mucho la atención, ¿no? Porque pues, ¿cuántos maestros conocemos que escriben obras de teatro? Son más creadores como directores, como actores, pero muy pocos se dan también a la tarea de escribir. Y bueno, pues ya pasaríamos al meollo del asunto ahora sí. Y como esta sesión yo la voy a moderar, quisiera que primero Rubén empezara. Ok. Bueno, pues ya, me aventaron al ruedo. No es cierto. Muy bien, bueno. Pues esta obra me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? En el momento en el que el autor habla de ella, porque parece que o sea, sin leer la obra, desde que el autor habla sobre ella, pues ya me da como que mucha información, ¿no? Sobre cómo estaría la obra. Bueno, pues aquí mis comentarios. Bueno, la obra comienza con 3 prefacios, donde el autor lo que busca es justificar la obra, ¿no? A mí el hecho de que el autor hable de ella en 3 prefacios me da la sensación que necesita o quiere que su obra sea creíble, ¿no? Ya que él la llama como tragedia sansónica. Pero entonces me da la sensación así como que el autor así de, a ver, espérenme, antes de que la critiquen, antes de que me digan algo, les voy a explicar cuál es la onda de esta obra, tal. En el prefacio pues comenta que se inspiró en varias obras, incluso unas de Shakespeare, en Ricardo III, Enrique V y tal, ¿no? Pero entonces me da esa sensación como si el mismo autor no, no estuviera como del todo satisfecho, no sé, me da esa sensación. Más adelante lo voy a retomar, ¿no? Ok, al comienzo de la obra, pues, se ha cometido un crimen, ¿no? Que hay varios hombres asesinados y hay un testigo que es un niño. Y pues, describe las características del que después nos enteramos que se trata de Sansón, ¿no? Pasa ahí algo curioso en esta escena, porque hay un personaje que se llama Shur, y Ashur le menciona al comandante
que él cree saber quién es, ¿no? Él cree saber quién cometió este acto. Y el comandante, pues lo arresta a él, ¿no? Porque no lo detuvo. Entonces, para mí es como si el comandante es, para el comandante es más culposo el que Ashur no lo haya frenado a Sansón que el acto mismo de matarlos, ¿no? Entonces, es como si el comandante dijera, a ver, tiene que haber un culpable, ya que no existe o no sabemos quién es, pues tú vas a ser el culpable por no frenar al responsable de todo esto, ¿no? Entonces, ahí es como si los actos de Sansón todo el tiempo sean justificados, ¿no? O sea, si antes lo estaban culpando a él, pues ahora culpan a Shur porque él no lo frenó, ¿no? Entonces, en el transcurso de la obra vemos actos que comete Sansón y que la misma gente lo va justificando. De hecho, él mismo, hay una parte en la que él dice, es que cuando Dios habla a través de mí, yo quedo como cegado y ya cometo mis actos, ¿no? Entonces es como si él todo el tiempo se estuviera justificando, ¿no? O sea, no tiene como una responsabilidad de lo que comete, sino que todo el tiempo, tanto la gente que lo rodea como él mismo, así de que, no, pues es que pues ahí, pues Dios habló a través de mí, entonces como habló a través de mí, pues yo ya no supe qué pasó, ¿no? Entonces, yo ahí le lanzo la pregunta, pues, ¿dónde está la parte trágica de Sansón? Si todo acto que comete lo justifican, ¿no? El autor comenta en el prefacio que Sansón es víctima de su fortaleza, que no sabe controlarse. Entonces, creo yo que cuando un personaje es víctima, todos sus actos serán justificables. Quiero pensar que el autor lo que quiere decir es que Sansón es trágico por ser víctima de su carácter, ¿no? Es lo que creo que es lo que el autor está planteando, que Sansón es víctima porque no controla su carácter o porque no es capaz de controlarse. Entonces, lo que yo comento es el personaje, desde mi punto de vista, no es trágico. Creo yo que podría apuntar hacia un melodrama, que es melodramático, porque en el melodrama las circunstancias son más fuertes que los personajes. Y en este caso, el carácter y la visceralidad de Sansón, pues son más fuertes que él mismo, ¿no? Entonces, quiero pensar que el autor ahí lo que está planteando es que el mismo carácter de él no lo puede controlar, entonces es más fuerte su carácter que el mismo Sansón, ¿no? Entonces, es por eso que es víctima de su carácter incontrolable, ¿no? Por otro lado, en la escena 2, el autor plantea unos personajes, son descritos como personajes simples, como para el autor, ¿no? Hay un personaje que se llama Gaza, que el autor lo plantea como un anciano menudo. Hay un personaje que se llama Ascalón, que lo plantea como un petulante, ¿no? Gat es otro personaje, que es un viejo belicoso. Ashdod, que es otro personaje, es un personaje muy propio. Y Ekron, que es un personaje pacífico. Entonces creo yo que ahí el autor lo que hace es como encasillarlos en un carácter. Y eso pues no, o sea, los está encasillando como personajes simples, los está planteando como un personaje simple. Entonces, el personaje simple pues ya no podría ser, creo yo, pues propio de una tragedia, ¿no? Em, Porque aquí había apuntado, esos rasgos de carácter descritos por el autor hace que no sean complejos sino simples, los está encasillando, esto da características que no tienen que ver con la tragedia. Por otro lado, hay un personaje que es cambiando un poco de tema, Miriam, la esposa de Sansón. Ahí es uno de los personajes que sí tienen un cambio en la obra, ¿no? Una trayectoria.
porque pasa de adorar a Sansón a alejarse de él, ¿no? En una parte de la obra, ella lo que dice, más bien, ella menciona, este es el hombre con el que me quiero casar, papá, firma aquí, ¿no? Ella está siendo pues muy segura de lo que está haciendo, ¿no? O sea, primero le dice al papá, así, que no, lo dice de manera orgullosa, ¿no? Este es el hombre con el que me quiero casar, así que fírmale aquí para ya poder estar con él, ¿no? Y después, en otra parte de la obra, pues ella misma le está planteando a Sansón que se tiene que alejar de él, ¿no? Que no puede estar con él porque va a terminar matándola. Entonces, ahí estoy viendo que ella, pues ella ve como defecto lo que antes veía como una virtud, ¿no? Entonces, esa es uno de los personajes en los que sí ve un cambio, en los que sí hay como un cambio de conciencia, ¿no? De este hombre, pues no es el que yo me planteaba, ¿no? No es el que yo creí que era, ¿no? O sea, ella como que sí está viendo todos los actos que comete Sansón. Y sin embargo, los demás personajes, sí veo que están como que en una parte no, pero es que pasó este acto horrible. Ah, es que lo cometió Sansón. Ah, bueno, pues es que como él es bueno, pues es que es Sansón, ¿no? Y pues ya, por eso ya es justificable y ya no hay ya no cae una responsabilidad sobre él, ¿no? Y bueno, hasta aquí yo termino mi comentario. Ok, voy yo, perdón Alejandro, y ahorita vas tú, ¿va? Pues bueno, Ok. a ese respecto de lo que decías al principio, yo creo que también es muy acertado, ¿no? Lo del prefacio, o tres prefacios. Yo puse, los prefacios hablan acerca de la intención del autor, pero no es la obra en sí, por lo que puede ser una guía, pero no la base del análisis. Es decir, tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, el autor está diciendo, es que para mí esto es una tragedia, para mí esto es tal, 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 tal. Y entonces uno ya tiene un punto de comparación, verdadero o falso, que le puede servir para entender muchas cosas de cómo funcionaría la obra, ¿no? Independientemente de que si es una tragedia, un melodrama o lo que sea. Además, el autor propone resoluciones escénicas que si bien podrían ayudar, en realidad son tareas del director escenógrafo. Esa es una cosa que luego he comentado con Alejandro, que también es director, y que pasa muchas veces cuando escribimos, cuando hemos leído obras de otros autores, que te lo quieren ya poner todo como montado, ¿no? Una obra que les recomiendo que es exactamente eso, es una de Luis de Tavira que se llama Ventajas de la Piqueya, o sea, hasta te pone a cuántos grados tiene que rotar el escenario, o sea, muy cosa de director. Y yo creo a título personal que uno como dramaturgo se olvida del presupuesto. Eso ya se va a encargar, no sé, con Aculta, tu mecenas, lo que sea. El director se va a encargar de reducir la obra, de aumentarla, no sé, pero el dramaturgo siempre va a tener esa infinita libertad de decir, pues es que yo quiero que haya 30 camellos, ¿no? Ya luego veremos si es práctico, ¿no? A ese respecto también, haciendo la negativa, hay una obra de teatro sobre teatro, se llama, no me acuerdo el autor, es uno español, y quiere hacer unas cosas escenográficas imposibles, o sea, pero la obra es aburrida, es mala y poco interesante, pero él pone que debe haber unas pantallas que salen de otras pantallas, o sea, una cosa absurda que da flojera, ¿no? Pero bueno, ese es como el primer punto. Luego, porque él mismo pone, ¿no? Espacios sin escenografía con pantallas móviles para imágenes de cine o video, que no sé, no recuerdo bien cuándo escribió esta obra y cuándo la estuvo revisando, pero pues eso ya está de moda, ¿no? O sea, es decir, es algo que abunda y que es una practicidad como director, pero repito, si lo quitáramos, o sea, si hubiera un director que dijera, no, es que yo voy a revolucionar tu obra, Gonzalo, y yo lo voy a hacer con títeres. Entonces, como, o sea, se plantean ya cosas que a lo mejor el director, el actor, que diga, el dramaturgo,
quería a fuerza, pero pues vienen más creadores artísticos y pues pueden salir otras cosas muy maravillosas, ¿no? No sabemos. Pero bueno, ahora sí ya pasando a la obra que se me olvidó decirlo, Rubén y Alejandro, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero quienes nos escuchen no lo sabían todavía. La obra se llama El Meñique de Dios, tragedia sansónica en 4 partes. Y esta pues es una de las 4 partes. Y también creo que a ese respecto, en tanto no tenemos las otras 3 obras y quién sabe si sean accesibles en un futuro, nos tenemos que mantener a esta obra, ¿no? O sea, a lo mejor las otras 3 obras son tragedias, son melodramas, no lo sabemos, pero esta obra, al menos con lo que se ha dicho y con lo que se va a decir, yo digo que tampoco es una tragedia, ¿no? Es ciertamente un melodrama, pero pues vamos a ver por qué. Pues bueno, va a ser un poco risible lo que voy a comentar, pero me saltó mucho a la vista, ¿no? Esto de los 7 filisteos muertos y desnudos, ¿no? Personalmente, o sea, no conocemos tanto la vida del autor y demás, a pesar de que fue un maestro y lo que sea, pero ciertas acotaciones, ciertas indicaciones físicas, o sea, corporales de los personajes, ya dan un cierto indicio, ¿no? O sea, es decir, no es de que en una tragedia como Hamlet no pueda estar el personaje desnudo, pero eso, repito, sería propuesta del director y no de Shakespeare. Es decir, en ningún momento de la obra de Hamlet, de Otelo, de cosas por el estilo, vemos que los personajes salgan desnudos o que, como el mismo autor de esta obra comenta, ¿no? Eh, Permítanme, Sansón, no lo dice con esas palabras, claro, pero lo estoy yo exagerando un poquito. Sansón está mamey, bronceado y semidesnudo, o sea, ¿qué más quieren? ¿Que esté riatudo? O sea, ¿qué más hace falta? ¿Que mida 3 metros? Y es que sí genera un poco de morbo. Es decir, me recuerda ahorita con unos videojuegos, los de Resident Evil, que para su octava entrega, creo, séptima, octava, el villano principal es una mujer de 3 metros, así chichona. Pues bueno, o sea, ya hay memes y memes al respecto de cómo te va a matar y, o sea, se vuelve morboso el asunto y eso hace que genere expectativa y genere muchas ventas y demás. No sé si ese sea el caso, que yo digo que no, porque la obra también tiene grandes aciertos, pero el poner estos tipos de detalles sí desvían la atención de lo que realmente, como ya lo dijo Rubén, no hay una complejidad de carácter, hay una cosa muy básica, elemental, que se va más a la cosa fornida y que también pone algo muy concreto Gonzalo y lo mantiene y lo respeta y lo lleva a cabo, que los mismos personajes lo dicen de Sansón, ¿no? Es impulsivo, no piensa las cosas, es una cosa básica pero funcional. Entonces, um, por una casualidad, fueron escogidos para concebir a Sansón. Es decir, naturalmente iba a nacer Sansón de sus padres, pero no hay antecedentes o no hay un punto de origen del que sepamos por qué Dios fue tan dadivoso en otorgarle poderes, ¿no? Y a los otros seres humanos no. Entonces, ya con esta casualidad y con todo lo demás que se va a ver, lo que dijo también Rubén, de que cuando él se enoja pierde el control porque Dios es el que toma su lugar, pues no hay una responsabilidad, es decir, no hay una cosa de que uno diga, ah, es que yo mismo adquirí estos poderes, pues no, o sea, si vemos que los personajes, pues sí, están evitando responsabilidad y hay que tener también cuidado un poco con esto, ¿no? Porque no es de que, porque un personaje tome o no responsabilidad, todavía eso no es señal de que la cosa sea trágica o no, o sea, porque faltan las consecuencias. O sea, podría haber melodramas en donde al final el personaje dice, sí, yo fui el responsable y va a la cárcel, pero no hay una destrucción, es decir, no vamos a, desafortunadamente, a profundizar mucho más, o bueno, al menos yo, sobre las cosas trágicas, pero al menos en esta obra no hay nada de eso. Entonces paso a decir una o otra cosa y ya le daría el turno a Alejandro. Entonces, pues bueno, o sea, los padres no mienten y Sansón no duda porque literalmente tiene la fuerza otorgada por el ángel.
que, digo, a diferencia de tragedias como las Traquinias con este Heracles o con Medea, porque el mismo Gonzalo, el autor, lo menciona, estos personajes tienen responsabilidad, es decir, ellos sí tienen poderes, entre comillas, pero asumen la fuerza y el poder. En cambio, Sansón no, pareciera que es más un cobarde, ¿no? Que es que Dios fue el que hizo que yo los matara. Y entonces ya vienen las justificaciones, ya viene no, es que él no puede, él, por más que lo juzguemos, no lo podemos castigar, porque si lo castigamos es como si castigáramos a Dios. Y bueno, o sea, entonces ya viene la cosa de la impunidad, cosa que al menos en esta obra, y si pensáramos, repito, que esta fuera solo una obra y no hay otras tres partes, pues con esta obra se evidenciaría que no hay nada trágico. Pero bueno, continuemos ahora sí con Alejandro. ¿Me escuchan bien? Sí, es que, bueno, perdón, yo de repente los veo como que se traban, por eso he apagado mi cámara y la prendo. Pero bueno, ahí va. Fíjate, cuando yo la empecé a leer y vi que había o sea, la neta, vi el índice y dije, veamos qué tanto contiene, y eran los prefacios, y empecé a leer el prefacio, y lo primero que a mí me ocurrió fue no querer leer el prefacio, porque me daba la sensación de que o me iban a contar un poco de la trama o me iban a contar de dónde viene la concepción como tal de la obra. Y como bien lo dice Rubén, pienso yo, que intenta el autor ponerte en la dimensión que él quiere, básicamente. No que te dejes llevar propiamente por el texto dramático, en este caso para el ejercicio del análisis y de la crítica. Entonces, bueno, eso me generó un conflicto de entrada. Y bueno, avanzo un poquito. Hay unas partes de la obra, o sea, el mismo autor menciona, tiene sus referentes, y conforme uno va avanzando, se notan muchos referentes, ¿cómo decirlo? Históricos, culturales, que el autor tiene para estructurar una obra dramática. Ejemplo, cuando él plantea los personajes simples y que pone el rasgo de carácter de cada uno de los personajes, a mí me recordó un poco a estas obras de Lope de Rueda. Perdón, ¿sí me siguen escuchando? Yo ahora los veo trabados a ustedes. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Me recordó un poco a esos personajes de Lope de Rueda, ¿no? De Los Pasos, por ejemplo, que siempre hay como una cuestión de es que no es el bruto o el tonto, pero justo, o sea, el simple, el avaro, el quisquilloso, y entonces todos tienen una etiqueta y una dimensión, pero solo están funcionando en una dimensión. Sí, Perdón, te perdimos un poco. Después de Dimensión ya no te escuchamos. Si quieres, apaga tu cámara. ¿Ahí me escuchan? Ya. Bueno, que no, se trabó la computadora, no puedo ni siquiera ver nada. Tú continúa, te estamos escuchando. Sí te oyes. Perfecto. Bueno, entonces, estos personajes de estas comedias de Lope de Rueda me dan la sensación de una comedia de enredos, donde los personajes están trabajando, ¿cómo decirlo?, sobre una sola dimensión, pero no hay una especie de contrastes en ella. No, ahorita que regrese. Le voy a escribir. Te oyes un poco entrecortado. Ok, a ver, espérenme. Ya. ¿Ya me escucho bien? Ya. Genial. Entonces decía esto de las dimensiones, ¿no? Que están funcionando sobre una sola y no hay como una especie de contrastes en ellos. Ya de ahí, pues es cierto, creo que hay como un prejuicio de inicio desde la obra, Tragedia Sansónica,
Entonces, bueno, ya ves este tipo de personajes y ya te empieza eso a saltar a la vista. La obra es muy dinámica y es muy divertida desde el principio por lo que está planteando respecto al crimen. Como lo explicaba Rubén, es bien puntual este funcionamiento de pensar que el verdadero criminal es, digamos, aquel que pareciera el cómplice porque está omitiendo, que no así el que comete el acto de asesinar. Entonces, en ese sentido, vaya, se vuelve atractivo y tiene que ver un poquito con lo que empezábamos la sesión de hoy, de esta cacería de brujas y de esta persecución, porque es irte como a lo más elemental del asunto para buscar culpables, pero no con ello hacer como una especie de descubrir las responsabilidades que hay en el acto. Entonces, desde ahí empieza el funcionamiento de, creo yo, de lo que es la víctima. Pausa otra vez, porque es que sí fui haciendo como ciertas anotaciones. Ya hasta aquí, con las justificaciones, pues es que no me gusta la palabra justificación, con lo que el autor nos va dando, con lo que está pasando en la obra, es como si el autor tuviera una mirada muy precisa de cómo quiere que su montaje sea dirigido, porque tal vez él, en su criterio y en su concepción de las cosas, sí sabe o sí está observando este comportamiento errático, incluso trágico, de lo que es Sansón, pero al llevarlo al entramado dramático, lo que está haciendo es justificar al hombre. Es decir, Sansón es como es porque tiene una fuerza bruta, dada por Dios. Entonces, como es dado por Dios, ya es como un quitar del personaje la capacidad de ser reflexivo. Y eso en principio creo yo que sí pudiera derivar en un planteamiento trágico, como principio elemental, pues. Es decir, me estoy equivocando, pero al final de cuentas las circunstancias me justifican, los otros personajes me justifican. Entonces no hay como una contraposición que pueda ubicar al personaje en algún momento en dimensionar la realidad y lo que está haciendo. Es decir, es como si todos colaboraran con Sansón o fueran del equipo de Sansón. ¿Me explico? Es decir, me recuerda, voy a poner un ejemplo, de algunos de los lugares donde viví alguna vez, había un chico que no terminó, bueno, ya era un señor, ya no sé si propiamente tenía un retraso mental, tenía una deficiencia en sus facultades mentales. Bueno, dicho como lo dije, van a decir que soy una horrible persona porque dije deficiencia. El punto es que este señor era agresivo, o sea, correteaba a las personas, les aventaba piedras, mordía a la gente, golpeaba perros, acosaba mujeres, acosaba hombres, pero era intocable. ¿Por qué? Porque tenía ese problema, esa condición. Sin embargo, uno sí lo veía caguameando con los otros los viernes o los sábados, como con la gente que se juntaba en la tiendita de ahí de la esquina. Entonces, ahí como que surge una pregunta. ¿Por qué hay cosas que pareciera que tiene la pericia para hacer y hay otras cosas que son justificadas por la condición que él tiene? Entonces, ese muchacho jugaba a este rol de lo impune. Y aquí hay algo que es bien bonito. O sea, sí, la obra también a mí me está, o sea, obviamente apunta por todo lo que he dicho y como lo he estructurado hacia lo idealista. Ojo, no se confunda lo que decía de principio, Sansón podría parecer un personaje trágico porque está equivocado, pero ya cuando vemos que todo complementa o apoya su comportamiento errático, entonces uno dice, ah, ya, o sea, todo está siendo bien visto, está siendo avalado por alguien más. Entonces, en este sentido, me recordó a ese personaje en específico, donde se vuelve intocable por la condición. Entonces, no hay ni una sola manera en la que alguien pudiera justificarlo. Y aquel que se atreva a justificarlo, entonces estará mal. Entonces, lo que se vuelve bonito, no sé si lo estoy leyendo mal como metáfora, es cuando el capitán dice, hay que arrestar perdón, el comandante dice, no, el capitán dice que hay que arrestar al comandante porque él pudo prever el acto y por su culpa murieron, porque ese comandante en ese momento pareciera un poquito a esta gente que se la pasa justificando a los que tienen determinada condición. Pero lo cierto es
que es una responsabilidad dividida. Sin embargo, en el planteamiento de la obra, bueno, lo que hace alusión es a eso, ¿no? O sea, es culpable el que no detiene a Sansón, pero Sansón no es culpable ni responsable de absolutamente nada. Luego, es correcto también algo que observaba en esta cuestión de Miriam. Se vuelve un poco interesante, pero a la vez es muy circunstancial el asunto. Porque primero sí se acepta casar con Sansón, y Rubén lo describió bien bonito, y es esta cosa de, sí, yo me quiero casar, firme aquí, padre, lo que sea. Pero cuando vemos la presentación de Sansón, Sansón es un bruto. Entonces, pareciera que lo que llama la atención de Miriam es como el hombrezazo con el que se va a casar. O sea, eso por ejemplo, ahí tiene como un sentido de comicidad, pues, porque es un bruto, pero imagínate lo que un bruto podría ser capaz de hacer en la cama, porque aparte está lo que dice César. Ya lo describieron como bronceado, semidesnudo y ultramamado. Entonces, vaya, es pensar en ello. Pero ese cambio que tiene después de aléjate porque me vas a violentar, sí es un contraste, pero va siendo por la misma circunstancia. Es decir, no se ve como este reconocimiento en Miriam de, ¿cómo decirlo? Como un acto de conciencia de decir, en efecto, o sea, el hombre con el que me casé, pues está como fallando a la expectativa, etcétera. Sino es simplemente como que de aquí ya vi lo que no me gustó, pues ya mejor siempre no. Pero no vemos como ese conflicto, digamos, de estás buenísimo, te deseo, pero me da miedo que me pegues. Simplemente es como un, pues ya te disfruté y ahora ya no quiero, ¿no? Entonces eso se vuelve como divertido en el sentido de, uno sí podría decirle a Miriam, ah, qué pícara eres tú. Es decir, o sea, te gusta que te, como es grandotes, que te peguen, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido, entiendan el ejemplo, no estoy hablando de violencia de género ni nada de esas cosas, porque si no también, aquí hay que hacer esas aclaraciones. Ya uno ya no puede decir cosas sin hacer aclaraciones a veces, o sí las puede hacer, ¿no? Pero a uno no le gusta el escarnio social. Entonces, bueno, vemos ese cambio y, bueno, creo que hasta aquí dejaría la participación. Insisto, creo que el autor, al justificar la obra con los prefacios, al poner cómo quiere que sea dirigida, creo que el autor sí está observando cosas, pero, querido público, si ustedes vieron la sesión pasada donde desdeñaron contra mi hermosa obra, yo empecé a justificar mi obra de cosas que yo tenía acá, pero que no estaban en el texto. Entonces, siento que al autor le está pasando el mismo fenómeno. Aquí vamos a poner, como está en silencio, vamos a poner risas de burla, jadeos burlescos. Entonces, bueno, en fin. Entonces, creo que es como eso. Creo que hay como una, por ejemplo, no sé si sea la misma experiencia, pero hay como una cuestión de ya tener observado el fenómeno, pero proteger el fenómeno o proteger mi mirada del fenómeno, no sé si para no terminar de responsabilizarme de todo el acto que estoy haciendo, de mirar, o porque simplemente lo está pensando tan director que ya está muy controlado en la cabeza y es como actuar. De repente los impulsos no dejas que salgan, porque lo tienes muy, 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 ni siquiera sistematizado en un sentido de la organicidad o de la vida, sino como muy acartonado, no lo sé. Porque a mí me llama mucho la atención eso, de la necesidad de poner comparativos de otras obras y que en su misma obra parezca que hay como estilos de diversos autores. O sea, te digo, o sea, es evidentísimo, para mí, pues, como estas comedias del siglo de oro español que son de enredos. O sea, en cómo plantea los personajes de momento. Entonces, ahí pareciera, ya nada más para cerrar, que el autor sí está pensando como muy mal de este tipo de personajes, pero en lugar de ver como toda la, no es que no me gustó la palabra, pero como toda la complejidad del personaje, ya, lo encasilla en esto y va a actuar de esa manera, porque a Sansón al final de cuentas así le pasa. Es bruto, pero no vemos, yo creo que un bruto sí hay un momento de la vida donde se da cuenta de lo que está haciendo y entonces podría empezar como ese conflicto del carácter. Es decir, soy bruto, pero veo las consecuencias de mis actos. Y Sansón no las ve. De hecho, es muy chistoso cuando Sansón dice, bueno, es muy gracioso, cuando dice, es que Dios me habla, pero es que ese no puede ser Dios, pero es que es un Dios de tal manera. O sea, uno se imagina a Sansón acá fantaseando como con un tipo Belcebú, y es como,
Ajá, o sea, es como si fuera poseído de repente. Entonces, bueno, hasta aquí dejo la primera participación. Pero la obra está buena, eso sí, ¿eh? Vale, o sea, te la pasas bien leyéndola. Voy yo entonces. Pues bueno, sí, continúo, ¿no? Que decía de lo anterior. ¿De dónde saca la fuerza Sansón? De la inspiración de Dios, pero no la controla. Por lo tanto, es víctima de la fuerza. Sansón no es responsable cuando mata. Si su fuerza viene del Dios que adoran, la culpa es de su Dios, no de Sansón. Y la cuestión entonces pues vaya, o sea, la responsabilidad, la cosa de darse cuenta. Ahorita dijiste algo, Alejandro, que también considero que es muy, muy, muy importante, ¿no? Rubén lo trató al principio, sobre el carácter simple y complejo. Es decir, aquí ya dijimos unos adjetivos muy precisos: bruto, mamey, que no piensa, etcétera. Y finalmente, no sé si en la totalidad de las obras idealistas, pero sí en una gran porción de ellas, pues los personajes son así, son simples, pero divertidamente infinitos. Es decir, porque lo puse en un ensayo para otro texto, ponía que los personajes en esa obra, o sea, pasan lo mismo que aquí, que son tontos, son listos, son tal, pero tienen solo como tres características y toda su emotividad va en función de ello. Es decir, es como si yo fuera tonto y entonces voy a reír porque soy tonto, voy a llorar porque soy tonto, voy a disfrutar porque soy tonto, pero no hay más posibilidades. ¿Por qué? Porque su rasgo más general, más principal, es uno que infinitamente, si fuera complejidad de carácter, no todo el tiempo yo sería un tonto, es decir, podría tener destellos de lucidez, pero en el idealismo, al menos en muchas obras que he leído, pasa eso, es decir, de que el personaje es de una sola, lo que llamamos de una sola pieza, el listo, como tú decías, Alejandro, el listo, el tonto, el feo, el rico, el pobre, el policía, y sobre esa característica va todo su carácter, que si se la pasa bien, se la pasa mal. Pues no sé, es como las caricaturas que los vemos con el mismo traje, el mismo uniforme, y entonces no importa que vayan a Walt Disney, van con esa pinche misma ropa. Es decir, son cosas muy de una sola figura, que no, y no es que no posibilite mayor complejidad, pero yo creo que sí la estorbaría. Es decir, si viéramos a Bart Simpson siendo inteligente, no sé, pero es inteligente cuando es pillo. A eso es lo que me quiero referir. Es decir, no es de que no pueda hacerlo, pero siempre está con un rasgo principal sometiendo a todo su demás carácter. Entonces, pues bueno, eso es como lo que pasaría en esta obra también. Y yo concuerdo, ¿no? Que la obra finalmente es muy divertida. Sobre todo, yo hacía ahorita pensándolo también como director, porque maneja en tres momentos algo muy, muy, muy poderosísimo, ¿no? No sé cómo decirlo, pero hay una parte en la que permítame dónde lo puse. Ashur hace regresar a Miriam al presente, es decir, como que yo dije, a ver qué está pasando, es decir, o sea, como que tienes que poner mucha atención, porque es como si hubiera sido como un desfasamiento temporal, no sé cómo decirlo, y entonces introduce muy bien como el regreso al presente. O sea, como que si esta obra estuviera dividida en dos partes, porque desde el principio nos está mostrando unas consecuencias, que eso también parecería que es como una punta que sería de tragedia, que son las consecuencias si vamos a ir al origen. Pero desafortunadamente en esta obra, como digo, no es de que sea un fallo técnico, sino que es fallo técnico en cuanto a que eso no es lo trágico, pero sí sería lo melodramático, es de que sí vamos a ver los orígenes, pero los orígenes no están dentro del mismo personaje, están fuera. Pero bueno, retomando, perdón, esta cosa que decía del recurso escénico, del recurso de acotación de volver a traer al presente, al principio nos muestra, ¿no?, que hubo un asesinato. Por el título de la obra, pues podríamos sospechar que es Sansón. Pero, como ya también lo dijeron ustedes, pues no importa quién sea, porque lo que importa es sacar un culpable. Entonces, se va haciendo un enredo de situación. Y pues, repito, cuando pasa esto de que Ashur vuelve a traer a Miriam al presente, dije, wow, o sea,
como que sabe hilar, sabe desarrollar, o sea, no es una línea literalmente hacia una sola dirección, sino que va teniendo recovecos, cosas así que lo van enriqueciendo la obra. Digo algo más, tantito, y ya paso a que Rubén haga su participación. Sí, bueno, bueno, yo lo llamé la propuesta del doble tiempo, ¿no? Déjame ver. Bueno, también ya para acabar o sea, ya yéndome ya literalmente al final, al cerrarse el caso, es decir, cuando ya deliberaron estos sabios y el policía y así, eh, deciden dejar impune a Sansón, ¿no? Por conveniencia social, pero eso ocasionará indignación y malestar, es decir, si lo ponemos como efectividad melodramática, es perfecta, es decir, uno va a ver o sea, uno como público espectador está esperando ver el castigo de alguien que era hijo de Dios, pero que no se supo comportar como Dios, y vemos que lo exonera, uno va a salir muy molesto, va a decir, ¿cómo es posible que ese pendejo que sea hijo de Dios no pague las consecuencias de sus actos? Desata la molestia, entonces, funcionalmente como melodrama es perfecto, pero pues, ya lo que hemos estado diciendo trágicamente, pues no, o sea, es punto y aparte. Y bueno, a ese respecto, sobre las consecuencias y sobre la impunidad, um, finalmente, o sea, acaba bien. En esta obra, pues Sansón, como lo pudimos ver y constatar a lo largo de toda la obra, no hay un criterio que lo haga entrar en conciencia, que eso sería como un aspecto fundamental en la tragedia. En cambio aquí, pues ya lo dijo sobre todo Alejandro, se justifica, lo comenté yo, ¿no? De que el poder radica de Dios, entonces ¿qué quieren que yo haga si yo soy el embudo, el filtro de Dios? Eso me recuerda también a una obra que analizábamos con el maestro FMM. No me acuerdo, es una griega que sale esta Helena, ¿no? Que también le están echando la culpa. Y ella dice, no, es que cualquier cosa fue por impulsos de Afrodita, entonces, si a mí me quieren echar la culpa, échensela a ella, pero a ver cómo les va. O sea, es lo mismo. Entonces, finalmente, esta obra, es entretenida, es divertida, es agradable. Personalmente me gusta también. Sin embargo, con todo esto que se ha estado diciendo, pues evidentemente eh, no es una tragedia. Y Rubén, si quieres comentar algo también. Bueno, ya nada más rápidamente, sí, para complementar lo que ya dijeron, efectivamente estoy de acuerdo con ustedes. Sí, 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 se analiza ahora sí que ya desde el melodrama, o sea, sí, sí cumple, ¿no? Con esa función, sí te va a exaltar de las emociones, te va a indignar, como pasa en las novelas, ¿no? Cuando el malo, es impune, ¿no? Con la protagonista o con la gente buena, ¿no? Que te va a causar mucha indignación, así de, pero es que ¿por qué se salió con la suya el malo, ¿no? O sea, sí te va a indignar, va a exaltar mucho la emoción, ¿no? O sea, sí cumple como melodrama. Y en cuanto a, en cuanto a Sansón, pues sí, él, como ya lo dijeron, ¿no? Pues es el sinónimo de de la impunidad, ¿no? Uno espera que él obtenga un castigo y pues no. O sea, se termina la obra y pues no, nada más, no le pasa nada, ¿no? Ahí ya no sabemos, sería especular, ¿no? Esta obra pues está dividida en cuatro partes, ¿no? No sabemos si la segunda, la tercera o en la cuarta parte le ocurre algo a Sansón que lo haga cambiar de conciencia, ¿no? Eso ya sería especular, pero al menos en esta primera parte no hay un cambio de conciencia, no hay nada y eso hace que, pues sí que todo lo que haga Sansón quede impune. Pues ya, ahí yo termino mi participación. Sí, perdón, voy a yo decir algo y ya le dejaría el turno final a Alejandro. Disculpa. Sí, dos cosas que también quería mencionar rapidísimo, ya no voy a tardar en extenderme. Finalmente, yo consideraría igual que Sansón no es el villano, es decir, él en tanto que tiene ese poder, se siente investido
cosa de resarcir, es decir, por más que, o sea, es como un pensamiento muy raro, turbio, no sé, pero si él, o sea, está investido por este poder, él trata, o sea, relativamente hablando, en relativismo, trata de hacer el bien, aunque no siempre haga el bien. Lo vemos cuando le apuesta a los trajes, que es de lo que trata la obra, a los judíos, árabes, no, perdón, no recuerdo a quiénes son, y pierde porque su mujer les revela el secreto. Entonces él mismo se justifica y dice, sí, es claro, estoy obligado a agarrar esos trajes, pero como ellos me hicieron trampa, yo también voy a hacer trampa. Y uno dice, güey, o sea, no mames, qué manera tan vil de justificarte. Pero son como, repito, las posibilidades dentro de su fuerza, porque también él mismo dice que la sociedad está podrida, porque eso también es un tópico que trata la obra, de que se queja con su suegro, ¿no? Su futuro suegro, es que eres un maldito usurero, es que tú no deberías ser así, porque según eres tú o no sé si se lo dice a Shur o a alguien más, tú también estás investido por ser heredero de Dios y ve cómo te estás comportando, o sea, es como casi diciéndole, tú no tienes esos problemas que yo tengo y eres peor que yo, entonces yo ya estoy justificado, ya estoy salvado para hacer cualquier tontería, porque yo sí tengo de verdad algo que a mí me está afectando y a ustedes, seres humanos mortales, a ninguno de ustedes les está pasando nada malo como a mí. Es como esa tónica de impunidad, de salirse con la suya, que es al final lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que quería mencionar sobre que si pareciera que es un villano, o a momentos Sansón es un villano, pero él también tiene su corazoncito, es decir, su corazón patriótico, su corazón religioso que le dictamina a también hacer cosas en favor, aunque no siempre le salgan bien. Ahora sí, Alejandro. Ok. Hay, justo ya también sobre el final de la obra, creo que sí, o sea, como material melodramático, en efecto cumple una función tremenda porque te hace sentir y está creo que muy bien entramada en ese sentido. O sea, es divertida, pero hay una parte del final donde hay un fragmento que sí se escucha muy melodramático, o sea, está, no sé si hasta cierto punto discursivo, pero se me hace muy puntual y se me hace que hay algo de virtud en ello, o me gusta mucho, con Jotam. Cuando está diciendo esto de que las guerras, pues, o sea, al final de cuentas, no importa quién las gane, las pierda, o cómo se deriven, o sea, manchan al humano por la sangre que se derrama. Y hay un punto en el que él dice que lo que es realmente feo y humillante para todo ese pueblo, que es que saber que hay un culpable y que el culpable va a ser absuelto. Entonces, de pronto, es en estos momentos cuando más bien pienso que lo que el autor de pronto también nos quiere hacer ver es que más que la propia perdición, tragedia, como quieran llamarle usando como términos melodramáticos, como término melodramático usando esta palabra, Sansón es como toda la sociedad que respalda sus idioteces. O sea, como si hubiera, o sea, en efecto, hay pudedumbre en Sansón y pudedumbre en todos. Entonces, ahí creo que lo que se vuelve ya no como esta toma de conciencia es cuando, pues, justo lo que hace Sansón. O sea, yo soy malo, tú eres malo, no me critiques y tú estás peor. O sea, es decir, todos juegan a eso. Entonces, a la vez, todos justifican lo malo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, ese último, bueno, ya casi sobre el final, se me hace muy brillante. Porque sí está exponiendo de manera incluso, o sea, así melodramática, algo que actualmente está pasando, ¿no? Que es esta cosa porque incluso mencionar a las víctimas sin ver la responsabilidad en el acto, justo es buscar la impunidad, es decir, justificar, aunque a lo mejor a ojos de la superficie no pareciera que hay un movimiento errático en ello, está justificando una acción irresponsable que hay de por medio. Entonces, bueno, a lo mejor aquí yo lo estoy tomando como de ese modo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el final por eso creo que se vuelve como muy contundente, porque hay un momento en el que ahí te hace sentir indignación, porque uno ve que si hay un culpable que va a quedar libre y te hace sentir muy, 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 muy enojado. Entonces, creo que en ese sentido está, vaya, la obra por ahí va muy, muy bien lograda.
lo que resulta como, pues quizá no contradictorio, es como todo el tema, insisto, de los prefacios, por dónde te quiere llevar el autor, porque tal vez yo lo pienso así, si no hubiera eso, y uno le entra a la obra así, virgen, de lleno, sería una delicia leer toda la obra, pues, porque no vienes como con toda esta idea de a dónde el autor quiere que mires. Entonces creo que en el ejercicio de montar la obra se podrían lograr cosas bien, pues, bien efectivas, ¿no? O sea, en cuestión de lo emotivo. Entonces yo creo que con eso cierro, sí, pienso que es un material melodramático bien logrado, no porque uno sea crítico, o sí, no es cierto, pero sí está, pues me gustó mucho, pues, la obra, un buen ejercicio de analizar y demás. Espérame, es que iba a comentar algo más, creo. No, ya es todo. Ok, Rubén, ¿algo que quieras comentar? Si no, yo ya doy paso a dar mi mensaje por el Día Mundial del Teatro. No, ya, adelante, adelante. Alejandro, ¿algo que quieras o ya tampoco? Pues no, creo que ya es todo. Bueno, ahí va el mío. Brevísimo mensaje. Hay un meme que hace poco vi que decía lo siguiente: descubrí que puedo vivir sin restaurantes, aviones, tiendas o andar en auto, y confirmé que no puedo vivir sin música, libros y películas. La diferencia entre volverse loco o mantener la cordura la otorga el arte. Y es que es cierto, por más que se hayan restringido los desplazamientos y contactos físicos, el ser humano tiene la necesidad de recrearse. Por más que una de nuestras fuentes de trabajo sea un espacio que ahora está literalmente vacío, hemos encontrado el medio para habitarlo nuevamente. Y es que el teatro, como una de las manifestaciones del arte, resulta indispensable para vivir. Es el testimonio de que un trabajo puede ser divertido, apasionante y pleno, en tanto que lo muestra de manera insólita, es decir, extraordinaria. Es un descanso a las verdaderas trivialidades de la vida. Y pues bueno, no sé, por parte de nosotros les deseamos un feliz Día del Teatro, que no solo como cualquier efeméride, fecha que se celebre, solo hay que disfrutarlo ese día, sino pues todos los días. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. No se olviden suscribirse y darle like a esto, aunque no les haya gustado. Ayúdenos a monetizar, gracias. Es que uno tiene la costumbre de comer, mala costumbre de comer 3 veces al día, perdón. Nomás por eso.